Gloria a Jesús. ¿Ha oído hablar de profetas? Hoy vamos a hablar de los profetas. Vamos a hablar de esto de profeta, de profecía. Es un tema que día con día se vuelve quizás como un poquito espinoso para algunas personas, extraño para otros. Se maneja una definición, un concepto por un lado y otro concepto por otro lado. Y los que estamos en medio decimos, ¿cuál será la verdad? ¿Qué será lo que realmente significa esto de ser un profeta o de qué será la profecía? Lo cierto es que la profecía es una de las formas que Dios utilizó para comunicarse con su pueblo. Entonces la palabra hoy se ha tropicalizado y se le ha dado quizás otra connotación, pero Dios hablaba a hombres y a mujeres, les hablaba y estos a su vez trasladaban el mensaje de Dios a un pueblo. No específicamente como muchas veces se cree que el profeta va y habla personalizado, ¿verdad? Totalmente. Alguien es profeta, pero nunca utiliza ese don en la iglesia, sino que va de casa en casa, hablando y diciendo de parte de Dios algún mensaje. La profecía en el aspecto, en el campo bíblico, siempre fue para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y Dios utilizaba a los profetas para dar el mensaje de Dios, ya que el pueblo tenía un gran miedo, un gran pánico de hablar con Dios. Y eso lo podemos ver cuando leemos ahí en el libro del Éxodo que ellos van caminando por el desierto y de repente la montaña tiembla, hay truenos, hay relámpagos, hay un montón de sonidos y el pueblo le dice, ve tú Moisés, ve tú, habla con Dios y después nos cuentas qué es lo que Dios dice. ¿Ve? Porque el hombre normalmente no se siente capacitado para enfrentarse cara a cara con el Señor. Y eso ha sido ayer, antier, hoy y por los siglos que vienen, no nos sentimos capacitados de enfrentarnos y hablar directamente con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un intermediario, ¿verdad? Buscamos un intermediario. He leído y usted habrá oído de profetas famosos, ¿verdad? Y uno quizás de los profetas más famosos que se conocen y muy respetable para mucha gente y tiene más seguidores que cualquiera de los artistas famosos en las redes sociales, es el Nostradamus. ¿Ha oído de Nostradamus? Dicen Nostradamus, las profecías de Nostradamus, y alguna gente pone los escritos de Nostradamus por sobre la Biblia incluso. Dicen, no, es que Nostradamus dijo, y es que Nostradamus lo escribió hace no sé cuántos años, dijo Nostradamus, y eso se está cumpliendo, y entonces te toma como un profeta. Aunque Nostradamus jamás tuvo la intención de hablar de parte de Dios, ¿verdad? Él nunca tuvo la intención de hablar de parte de Dios y decir, dice el Señor que no, él escribió sus cosas y se hizo famoso. La gente lo ha hecho famoso. Un profeta, dice la gente. Nosotros encontramos a personas que van de lugar en lugar buscando a alguien que dé una palabra, una profecía. Y quiero decirle qué es lo que dice el diccionario sobre profecía. Dice que es la predicción que se hace, fíjese lo que dice el diccionario, predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. Predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. Y luego dice un diccionario bíblico, don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Otra definición dice don sobrenatural para pronunciar oráculos, esto quiere decir cosas que no conocemos en nombre y por inspiración de Dios. En todas está de por medio la inspiración divina. Entonces, alguien que no trae la inspiración divina y que no está en contacto con Dios, que no está en armonía con Dios y que no vive de acuerdo a los parámetros, no se puede llamar profeta. Aunque escriba y diga y quieran decir, oh, lo anticipó, hace 5 años dijo que iba a suceder un terremoto. He escuchado gente que dicen, yo profetizo que en El Salvador va a haber un temblor fuerte. Dígame quién puede profetizar eso. ¿Usted se atrevería a profetizar eso? En El Salvador va a haber un temblor fuerte. ¿Se atrevería a profetizarlo? Pues si todos lo decimos y no se llama el Valle de las Hamacas, pues. ¿Quién no sabe que en El Salvador va a temblar? Las tormentas que vienen van a acarrear grandes inundaciones. Dígame si eso es algo novedoso.
Eso sucede si las calles están tan llenas de asfalto y de cemento que ya el agua no puede filtrarse al interior de la tierra, y entonces corre, inunda los ríos, los rebalsa y hay inundaciones tremendas. Cosa que no sucedía antes. Nosotros vivíamos a la orilla de una quebrada y esa quebrada pasaba casi todo el año seco, y cuando llovía un poquito de agua corría, pero no habían esas inundaciones que nosotros vemos hoy en la prensa, en la televisión, ¿verdad? Que son metros y metros y son hasta 10, 15 metros de altura las quebradas, que antes no circulaba nada de agua. ¿Por qué? Porque la tecnología o el adelanto de toda la cuestión urbana ha venido a dejar cemento en toda la ciudad. Y ya van subiendo al volcán. Vea, usted mire en la noche el volcán, una gran montón de luces que ya llegaron al Boquerón y ya van para el Picacho. Vea. Y eso impide que el agua filtre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llueve, el agua empieza a correr, arrastra una piedrita, golpea una piedra más grande y de repente arrastra una colonia entera porque se pasó llevando esa correntada de agua que antes se filtraba, hoy corre. Entonces, no se necesita mucho para adivinar esas cosas. Y hay mucha gente que, no, lo dijo el fulano, entonces sí, este es un profeta. Alguien dijo, hay profeta en El Salvador. Porque se le ocurrió alguna vez decir algo que de lo que normalmente estamos acostumbrados aquí, delincuencia, temblores, corrupción. Hay profeta, lo vaticinó el profeta. ¿Quién no sabe que en este país y en América Latina hay corrupción? No necesito yo que alguien venga y me lo diga de una manera extraordinaria. Lo cierto es que el morbo de conocer el futuro hace que la gente busque profetas, o busque profecía. Más que buscar la palabra de Dios, mucha gente se dedica a buscar profeta y profecía. Hace muchos años yo escuchaba a personas creyentes que decían, yo tengo la intención de viajar hacia los Estados Unidos, voy a ir donde el hermano, voy a ir donde la hermana, a ver si el Señor me da salida. Hombre, ¿cómo puede ser? Pídale permiso al esposo, ¿verdad? Arrodíllese con sus hijos. Pero ¿por qué tiene que ir al oráculo, verdad? Voy a ir a que me tiren las cartas, casi así, ¿verdad? Voy a ir a que me lean la taza de café, casi así. Voy a ir a que me vean en la bolita de cristal, a ver si yo puedo salir del país. Es el morbo de conocer el futuro. ¿Qué me depara el futuro? Y entonces van y le tiran unas cartotas así grandotas con figuras de animales, cachudos y todo lo demás. Y le dicen, en tu futuro hay, ¿verdad? Un caballero elegante, romántico. Conocerás este año al hombre de tu vida. Este año tú conocerás personas muy amables y que te van a ayudar mucho. Y tal, el morbo de conocer el futuro lo tenemos todos. Y eso nos hace a veces a llevar a buscar a estas personas que se ganan la vida haciendo eso, que vuelven de eso un negocio y tergiversan la palabra de Dios y el concepto que la Biblia tiene sobre profecía. Profecía es un mensaje de Dios para un pueblo. Eso es profecía. Es un mensaje de Dios para un pueblo. Que en la mayoría de los casos, si lo encontramos en la Biblia, son sucesos que van a suceder. Son sucesos que van a acontecer. Cuando el profeta Isaías hablaba sobre Jesucristo, lo hizo 750 años antes de que Jesús naciera. Era un evento futuro lo que el profeta estaba anunciando. De parte de Dios lo estaba diciendo. Dijo en qué ciudad iba a nacer, dijo cómo iba a crecer, dijo cómo iba a sufrir, dijo cómo iba a morir y las razones por las cuales lo iba a hacer y los beneficios que el mundo iba a tener por la vida de Jesucristo, por el sacrificio de Jesús, por la muerte de Jesús. Y otros profetas dijeron, se va a levantar, va a resucitar. Y así sucedió. Pero eso es un mensaje de Dios para un pueblo, que muchas veces toca el hoy, muchas veces toca el que me recuerda a mí ayer, para que no se me olvide, y muchas veces toca el mañana. Pero es un mensaje de Dios para un pueblo. No es un mensaje, quiero ver si puedo comprar ese pantalón. Voy a ir a preguntarle al profeta Boris, que ore por mí, que me diga si es cierto que yo... O sea, ese es el morbo de conocer el futuro que nos lleva a volvernos idólatras. Lo cierto, mi amado hermano, hermana, que la Biblia es la profecía por excelencia. ¿Usted quiere saber qué es lo que dice Dios de su vida o qué le depara al mañana? Está aquí en la Biblia.
Uy, pero qué impresionante. Aquí dirá que yo voy a tener un buen trabajo. Aquí dirá que yo voy a tener el mejor esposo, la mejor esposa. Aquí dirá qué color serán los ojos del chico o la chica que va a estar conmigo. Leamos la Biblia y vamos a encontrar ahí el mensaje de Dios para nosotros. Y cuando el suceso acontezca en nosotros, podremos decir, gracias Señor, porque eso está sucediendo en mi vida. Mire, Dios siempre quiso hablar al pueblo. Dice Juan, Dios siempre ha hablado a la gente y lo hizo de muchas maneras, dice, lo ha hecho de muchas maneras y en este tiempo lo está haciendo a través de su Hijo Jesucristo. Y Dios encontramos en la Biblia nosotros y vamos a ir a la Biblia para que no diga que yo me estoy inventando lo que estoy diciendo. Libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Dios usó a Moisés. ¿Y qué es lo que hizo Dios con Moisés? No solo usó a Moisés para sacar a Israel de Egipto, usó a Moisés para llevar el pueblo, el mensaje de Dios a ese pueblo, para decirle a Israel qué es lo que él quería hacer con ellos como pueblo, como nación. ¿Cuál era la idea de Dios hacia ellos como nación? ¿Qué era lo que Dios pensaba y esperaba de ellos? Dios usó a Moisés para eso y por eso se dice que Moisés es el más grande profeta que se puede encontrar en las Escrituras. Este hombre, a pesar de todo lo que usted y yo conocemos de él, al final de cuentas terminó trasladando ese mensaje de Dios al pueblo. Capítulo 3 dijimos, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Versículos del 13 al 18. Mira, lo vamos a leer porque no hemos leído nada. Usted me ha oído solamente a mí. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Vea lo que es Moisés hablando con Dios. Dios hablando con Moisés. Así dirás a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios mencionaba a estos tres grandes personajes porque el pueblo de Israel estaba muy relacionado con ellos. Eran personajes muy respetables en la historia de Israel. Personajes que estuvieron conectados con Dios y que tuvieron mucho que ver con este pueblo. Entonces Dios le dice, ustedes respetan a Abraham, ustedes respetan a Isaac, ustedes respetan a Jacob, pues el Dios de ellos es el que les está hablando a ustedes. Recuerde que 400 años en una nación extraña, contaminados de tanto ídolo alrededor, pudiera ser que ellos estaban ya olvidando quién era su Dios. A pesar de que la desventaja de ellos es que no tenían este librito que tenemos nosotros, ¿verdad? Biblia. La palabra de Dios y los acontecimientos, los hechos de Dios se trasladaban de boca a boca entre la familia. En la noche antes de dormir les contaban cómo Dios había hecho esto, cómo Dios había hablado con Abraham, cómo Dios había hablado con Isaac, cómo Dios había tratado con Jacob y cómo hoy ellos estaban ahí en Egipto. De una manera milagrosa, pues Egipto para ellos en determinado momento fue la salvación. Pero estaban ahí ahora esclavos. De ser salvos pasaron a ser esclavos de una nación idólatra. Y entonces Dios habla a Moisés y le dice, el Dios de esos tres personajes que ellos conocen, diles tú, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordará por todos los siglos. Porque Moisés le dice, pero ¿qué le voy a decir? Si esta gente conoce los nombres de muchos ídolos, de muchos dioses, pero ¿cuál es tu nombre? ¿En nombre de quién voy a llegar a hablar? Bueno, pues dile sencillamente, mire el nombre de Dios, yo soy el que soy. Y que nadie se pregunte más. ¿Por qué? Como quien dice, yo no necesito presentarme porque soy Dios. Y que Dios se nos presente delante. ¿Quién es usted? Ajá, demuéstrame que es Dios. No, yo soy el que soy. Dile que ese es el que te manda. Yo soy el que soy. Ve y reúne, le dice a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, y repite, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho, este es el deseo de Dios para ellos, lo está comunicando a través de Moisés, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Esa era la tierra realmente de Jacob. Estos pueblos que está mencionando eran los que vivían ahí, pero originalmente esta es la tierra que Israel dejó para ir a vivir a Egipto.
Por supuesto, si usted ve en aquel tiempo y en este no es diferente. Ahora hay un terreno grande que está por ahí solo y de repente alguien llega, pone un palo, llega al siguiente día, pone otro palo, después le pone un techito de plástico, al rato tiene usted una comunidad completa. Porque no podían ver el terreno solo, una tierra muy buena, entonces llegaron y la habitaron, se apropiaron de ella. Y como ayer y como hoy, las leyes protegen que cada cierto tiempo, al cierto tiempo que tenga la persona, ¿cuántos años son, abogado? ¿Cuántos años tienen que pasar? No me oye el abogado. ¿Cuántos años tienen que pasar para que la gente sea dueño de un terreno en el cual llegó y que nadie lo sacó? 30 años, póngase. ¿Cuántos años pasó Israel en Egipto? 400. 30 años bastaban para que la gente se sintiera dueña de aquella tierra que no era suya. Que no, en el principio, ahora sí, ellos la sentían suya y nadie se las podía quitar. Ahora les dice Dios, yo los voy a regresar a esa tierra, porque esa tierra es la que yo les he prometido que donde buena tierra, donde fluye leche y miel, dice, donde hay abundancia, quiere decir eso. Pero Dios utiliza a Moisés para darle este mensaje al pueblo, para decirle, yo los he visto, yo estoy con ustedes, estoy interesado. Qué bueno es. Mire, cuando alguien se acerca a usted y empieza a orar y a pedirle al Señor cosas maravillosas para su vida, créame que hay momentos en que yo he estado sintiéndome tan, no deprimido, pero sí tan mal, triste quizás, sintiéndome como no me siento por muchos días y alguien llega y a veces con solo que le ponga la mano a uno, ¿verdad? Y comienza a decirle, gracias Señor, yo siento que es Dios el que me está acariciando, que me está consintiendo. Y casi escucho en la voz de aquella persona la voz de Dios que me dice, yo estoy contigo, yo he oído tu sufrimiento, yo he visto qué es lo que estás padeciendo en la situación en que estás, pero yo ahora te digo que te voy a sacar y te voy a llevar a una tierra abundante, a una tierra buena. Ese es un profeta, ese es un profeta. Y un profeta no necesariamente necesita estar hablando en otras lenguas como muchos se creen. No habla en lengua, entonces no puede ser profeta. No, si es que el profeta nada más tiene que vertir el mensaje de Dios a un pueblo. El don de lengua es para hablar con Dios y para que ni el diablo entienda, solo yo y Dios. Pero no es profecía, no es un mensaje de Dios. Se vuelve mensaje de Dios cuando puede haber alguien que lo interprete y vuelque el mensaje hacia el pueblo. O alguien se para y comienza a hablar de parte de Dios con autoridad, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces Dios utiliza a este gran profeta, a este hombre Moisés. ¿Y cuál era una de las características de Moisés? Estuvo dispuesto a enfrentarse cara a cara con Dios. Estuvo dispuesto hasta a pelearse con Dios para defender a ese pueblo. Estuvo dispuesto a ir en contra de lo normal, de lo natural, para seguir el deseo de Dios, para obedecer a la palabra de Dios, al mensaje de Dios. Dios está dando la palabra profética. Dios puede enviar una palabra profética a nosotros para enseñarnos a depender de Él. Para que ya no dependamos. Miren, los hebreos en Egipto, al principio usted sabe, tuvieron la mejor tierra. Si usted ve el mapa de África y ahí ve como una V así con varios hilitos y después el río que antes era el río más grande del mundo, ¿verdad? Hoy ya es el número 2, ¿verdad? El río más grande es el río Amazonas. Pero entonces ese río, alrededor de ese río, ahí estaba Egipto. Y lo más abundante es lo que llaman el delta del Nilo, que es donde el río desemboca en el mar Mediterráneo. Y es como varios rillitos que esa tierra estaba como como regadíos naturales que hacían la tierra productiva para las frutas, para las verduras, para el criado de animales. Y los hebreos llegaron a vivir ahí. El faraón los mandó a vivir ahí. Faraón estaba muy agradecido con José porque lo hizo multimillonario. Lo hizo multimillonario. Y entonces dijo, no, trae tu familia, ok, que vivan allí. Ahí no vive nadie de los egipcios, ellos vivían en otros lados del Nilo, ahí que vivan ellos. Y entonces los hebreos, ni lentos ni perezosos, comenzaron a crecer y a multiplicarse, que para eso eran buenos, se empezaron a multiplicar y a multiplicar, se hicieron
miles, miles y miles y miles. Y cultivaban para ellos, así. Pero ¿qué pasó con el correr de los años? Ya no cultivaban para ellos, ya no cuidaban animales ahora era para Egipto. Y los faraones que no fueron amigos de José, el que los llevó allí, los pusieron a trabajar como esclavos, a construir, a sembrar, a hacer cosas para Egipto, ya no para ellos. Entonces dice Dios, yo no quiero ya que tú trabajes para otros, que ya no estés preocupado que el producto de tu trabajo es para otros. Yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero bendecirte a ti y te voy a llevar a una tierra de la que fluye leche y miel. Para nosotros puede ser que un símil, ¿verdad? Que no necesariamente el Señor nos va a llevar a una tierra donde está la leche y dónde está la miel, sino una tierra de abundancia, una vida de abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida abundante. Y uno dice, pero sí, pero abundante, pero mire, saco la bolsa del pantalón y no tengo nada. Es que la vida abundante no consiste en eso. Mire, si la vida abundante consistiera en lo que yo puedo contar de mi bolsillo, de los billetes o de las monedas, hombre, todos los millonarios del mundo serían felices. Pero la mayoría de gente que tiene grandes cantidades de dinero son las más tristes, las que se sienten más desgraciadas y más solas. Tienen más gente alrededor de ellos que los sirven, que hasta se arrodillan delante de ellos, que les rinde pleitesía y que los alaban y todo, los andan ahí idolatrando, pero ellos se sienten solos. Entonces la vida abundante consiste en tener paz en el corazón. Cuando usted se acuesta en la noche y no tiene nada que estar ahí diciendo, ay, qué malo, ¿por qué lo hice? Ay, pero qué desgracia, ¿por qué lo dije? Usted está en paz y tiene una vida abundante. Puede salir a la calle sin ningún problema, sin ninguna crisis. Puede ir y confiar que Dios va a hacer lo maravilloso. Yo le he contado de mi madrecita, no tenía dinero, ¿verdad? Pero ella salía con su bolsita. Había que llevar algo de comer a la casa, no tenía con qué comprar. Iba al mercadito que quedaba allá en la colonia donde vivía, era muy amiga de las vendedoras, le decía, hola, ¿cómo está? Niña Esperancita, ¿cómo no? Y empezaba ella, mire, lleve, mire, esto es bueno, mire, esto está barato. Y la gente empezaba a comprar. Cuando ya iba casi el mediodía, las vendedoras en agradecimiento le habían dado, tome, niña Esperanchita, llévese esto, tome, niña Esperancita, llévese esto otro, llévese otro. Y mamá llegaba a la casa con su bolsita llena. Vida abundante se llama eso. Vida abundante, cuando podemos comprar, como dice la Escritura, sin precio y sin dinero. Vida abundante. Dios usó a Moisés para darle a conocer la voluntad, que es lo que Dios esperaba del pueblo al sacarlos de Egipto. También usó un personaje que usted conoce, Daniel. Daniel es un personaje de los profetas más respetables, vamos a decir, no solo en el área espiritual, sino también en el área secular. Daniel tuvo un puesto muy importante en Babilonia y fue un hombre, un estadista, lo que hoy se pudiera llamar un estadista. Fue quizás uno de los, vamos a decir, de los, ¿cómo se llaman estos personajes de los gobiernos? Un ministro, de los ministros mejores que tuvieron aquellos imperios. Y no era del imperio, era hebreo. Pero era tan sabio el hombre que aquellos emperadores, aquellos hombres que tenían esos grandes imperios, dijeron, no desaprovecho la sabiduría de este hombre, que trabaje para nosotros, ¿no? Y llevaron gran bendición para aquellos imperios y gran bendición también para su pueblo. Pero una de las cosas que Dios ve en Daniel es que a través de Daniel, Dios podía demostrarle, porque los humanos somos así, a mí que me lo demuestren, ¿verdad? Decía, ¿quién dijo alguien por aquí? ¿Verdad? En la escuela bíblica de la mañana decían el don de aquel hombre que dijo, hasta no ver, no creer. ¿Verdad? Tomás, ¿verdad? Algunos quieren decir, no, yo tengo el don de Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. ¿Verdad? Entonces, la mayoría somos así. No, a mí si no me lo demuestra, a mí me dijeron una vez, enséñame a Dios y yo creo en Dios. Muéstrame a ese tu Dios y yo creo en ese tu Dios. Mire, me dejó sin palabras porque ¿qué podía decir? Si con solo volver a ver las hojas de los árboles, ¿qué científico o en qué laboratorio se ha podido hacer una hoja, un producto que sea igual a una hoja de los árboles? ¿Qué científico se le ocurrió, sin basarse en nada, sino, como dice algunos muchachos, de la nada, dicen ellos, hacer una flor?
hacer una rosa, hacer un clavel, hacer un botoncito, hacer árboles. ¿Quién ha podido hacer eso? ¿En qué laboratorio han podido crear un pececito? Pero ni los chimbolitos que nos comemos con la yuca frita. ¿A quién se le puede haber ocurrido hacer eso? ¿En qué laboratorio se ha producido? En ninguno. Si el hombre lo único que hace es tomar los recursos que Dios hizo y los transforma para beneficio propio. No ha podido crear nada, absolutamente nada. Entonces Dios usa a Daniel para demostrar algo que el mundo creía y que todavía muchos creen que no se puede lograr: ser santo. Es que no es posible. Es que mira, el mundo está tan contaminado que no es posible que haya un hombre santo o una mujer santa. Es que no se puede ser santo. Es que hablan de santo, pero no se refiere, hermano, no se refiere a que este hombre es un santo de verdad, que no tiene mancha ni tacha delante de Dios. Eso se refiere porque son un grupo de personas que han sido apartadas para el Señor, por eso se les llama santo. Pero Dios demuestra a través de Daniel, tanto al pueblo de Israel como a las naciones, aquellos imperios enormes, que en medio de tanta idolatría, que en medio de tanta corrupción, se puede ser santo. Y entonces cuando Daniel llega a Babilonia, vamos a ir al libro de Daniel, en el capítulo 1, vea qué es lo que dice ahí. Dice en el capítulo 1 de Daniel, versículos 8 y 9. Y Daniel propuso en su corazón, cuando fueron llevados de los hebreos al imperio, Daniel, porque no se llevaron a cualquiera, ellos agarraron a los más inteligentes, a las personas mejores de los hebreos, los llevaron al palacio y les dijeron: ahora ustedes son especiales, así que van a comer de lo mismo que le cocinan al rey. De esa comida los vamos a alimentar porque el rey quiere que estén bien alimentados, porque luego van a ser preparados para ser de los sabios del imperio. Entonces dice Daniel, que era parte de eso, y otros amigos que iban con él: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Qué tan mala era la comida del rey? ¿Qué tan dañina era la comida del rey? ¿Qué tan fea pudiera haber sido la comida del rey? ¿Acaso estaba envenenada la comida del rey? No, era la mejor comida. Sin embargo, Daniel, dice, proponía en su corazón no contaminarse con esa comida, ni con el vino que él bebía. Entonces le pide al jefe de los eunucos que estaba ahí, al que lo cuidaba, que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y entonces les dieron lo que ellos pidieron: verduras y agua, vegetales y agua. Y 10 días después, examínanos. 10 días después le dijeron ellos, atrevidos, ¿no? Examínanos, a ver si estamos más debilitados que los demás. Y si estamos más debilitados que los demás, entonces nos vamos a comer todas esas cosas que comen la mesa del rey. Y sorprendentemente llegaron a ver, y cuando lo vieron estaban más rosaditos que los demás, que comían carne, cerdo y toda clase de cosas, ¿no? Grasas. Estaban más saludables. Entonces ellos a partir de ahí no les obligaban a comer de esa comida, comían de sus propios alimentos. Y en medio de aquello, dice, él decide no contaminarse, no solamente con eso, empieza a trabajar Daniel, y a pesar de que lo quisieron contaminarlo, que el rey lo matara, que lo mandara, de repente dijeron: hagamos un edicto que nadie puede adorar a otros dioses sino solo al rey. Y Daniel: oye, nadie puede hacerlo. ¿Cómo no? Pues yo siempre voy a abrir las ventanas de mi cuarto y voy a orar en dirección a la ciudad santa, ¿verdad? Así que voy a abrir las ventanas, no me voy a esconder, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que yo debo de hacer, y lo hizo. Quebrantaron el mandamiento, al foso de los leones, tienen que morir. Los mandan al foso de los leones, mandaron a Daniel al foso de los leones, y cuando baja, algunos lo dicen muy bonito, ¿eh? Daniel empezó a jugar con esos peluches que habían allí, ¿eh? Y esos peluchitos de leones no le hicieron nada, ni siquiera le rugieron. Y el rey, como lo apreciaba mucho, estaba triste, estaba preocupado. ¿Qué habrá sido de Daniel? Toda la noche el rey no pudo dormir, y en la mañana, ¿qué fue de Daniel? Daniel, ¿estás? Sí, señor, no se preocupe, aquí estoy. Los leones no me han hecho nada, porque yo he sido encontrado delante de Dios inocente, como también lo soy delante de ti. Yo no he hecho nada que te dañe, rey. Así que Dios ha cerrado la boca de los leones, no me han hecho nada.
Mire, yo me imagino a ese rey brincando de alegría porque tenía un gran aprecio por Daniel y dijo, sáquenlo, sáquenlo. No entiendo cómo es que pudieron sacar a Daniel del foso de los leones. No lo entiendo, es una cosa que la Biblia no aclara. Lo que sí dice que cuando sale Daniel y el rey lo examina y ve, llama a los médicos, examínalo, véanlo bien ahí, que no tengan ningún rasguño. No, está nítido el hombre este. Va, ahora traigan a los que lo acusaron. Y no traigan solo a ellos, a sus familias, a sus esclavos y échenlos al foso de los leones. Y dice la Escritura en este libro de Daniel que la gente no había terminado de llegar al fondo donde estaban los leones cuando las fauces de los leones ya les habían quebrado todos los huesos. Por eso le digo que yo no entiendo cómo es que pudieron sacar a Daniel sin que les pasara nada a los que lo sacaron, pero aquellos otros que los metieron, no dudo que es la mano de Dios. Pero Daniel no se contaminó. Fue un hombre santo hasta el último día de su vida. Fue un hombre santo que estuvo en línea con el Señor. Ahora, ¿se puede ser santo en este tiempo? Este tiempo no es tan diferente como el tiempo de Daniel. La idolatría en el tiempo de Daniel era de una forma y la idolatría en el tiempo de hoy es de otra. Ahora la idolatría consiste en droga. Ahora la idolatría consiste en vicios. Ahora la idolatría consiste en pandillas. La idolatría consiste en otros asesinatos, robos, fraudes. Gentes que dependen de eso, gentes que no sienten ya cuando lo están haciendo porque es una dependencia. Es que uno cree que solo la droga inyectada es la que me vuelve dependiente o el licor, me vuelve dependiente. No, también el chisme me vuelve dependiente. También las palabras obscenas me vuelven dependiente. También aquellas cosas de andar hablando en contra de los demás, vea, porque sencillamente porque no me cae bien, me vuelven dependiente. Hay tantas formas de alejarme de Dios y volverme dependiente de algo que no agrada a Dios. En aquel tiempo era que tenían muñequitos, que tenía aquí, que ahora es todo ese montón de cosas que nosotros vemos y que no lo han podido parar. Yo vivo aquí en el país, por más que dicen, decomisaron no sé cuántos millones de droga en el mar, venían en unas lanchas que se hundían en el mar y solo se veía como una lanchita inocente, ¿verdad? Pero abajo iba como una especie de medio submarino cargado de droga. Lo incautaron, no sé cómo es que hacen, ¿verdad? Para saber que ahí va la droga. Pero a pesar de todo eso, no hombre, eso es como dicen algunos, esos barquitos, dicen los grandes traficantes, lo han expresado ya, esos barquitos, esos cargamentitos que detienen, que quitan, eso no es nada, eso es una miseria comparado con lo que sí pasa. Y que ha vuelto a la mayoría de naciones grandes, naciones dependientes de los vicios, ¿El juego es un vicio? ¿El juego es un vicio? ¿Quién no ha jugado alguna vez un juego de naipes? Y muchas veces empezamos apostemos 5, porque así empieza uno. Apostemos 5. De repente empezamos a apostar, hasta algunos han apostado ya en los casinos, hasta la familia. Los niños agarran la moneda, juguemos vos, y la estrellan contra la pared y cae la moneda y están jugando y están ganando dinero. Y los niños no dejan de hacer eso, es un vicio, se vuelve un vicio. Porque ellos después dependen de esa ganancia para hacer sus cositas y creen que esa es la forma de tener el dinero. Entonces la idolatría en este tiempo se pinta de muchas maneras, pero se puede ser santo. ¿Cómo se puede ser santo? Tomando la decisión que tomó Daniel. No me voy a contaminar, así lo que me pongan enfrente, lo más rico, lo más bueno y lo que parece que es mejor. Yo voy a mantenerme firme en los caminos del Señor. ¿Cuesta? Sí. ¿Usted cree que a Daniel no les costó y a los amigos de Daniel no les ha de haber costado ver que los demás estaban tragando esa cosa tan rica y con el olor tan rico y cuando le ponían quizás esa hierbita? Pero había una decisión y eso es lo que nos falta a la mayoría de nosotros, tomar una decisión. Dejar un vicio es una decisión. No podemos culpar a Dios porque yo no pueda dejar un vicio. Cuando yo tenía el vicio y mis hermanas dicen, yo no recuerdo esa etapa de tu vida. Gracias a Dios. Pero mire, cuando yo tenía un vicio que me obligaba a quedarme sentado en la grada del edificio donde vivía porque no paraba de vomitar, de lo mareado que iba,
tuve que tomar una decisión. Y la decisión es, te entrego, Señor, este problema que yo tengo, te lo entrego. Pero hay que tomar la decisión de dejarlo. Yo no puedo decir, Señor, quítamelo. No, hombre, si yo no lo quiero dejar, no lo voy a dejar. Tengo que tomar la decisión de dejarlo y entregar esa dependencia a Dios para que no me haga falta. Y aunque me lo pongan enfrente y me decían, hey, Mario, ¿querés? Mire, yo sentía el olor a esa agüita de coco tan despreciable como nunca lo había sentido. Antes era, qué rico. Después era, no lo tolero. Pero cuando hay una decisión, Daniel tomó la decisión de mantenerse limpio. Nosotros podemos tomar la decisión de mantenernos limpios de toda clase de idolatría. El profeta Daniel fungió con su misión porque decidió mantenerse limpio. Hay otro profeta de los más mencionados en las Escrituras, Ezequiel. Y quizás uno de los pasajes más conocidos de Ezequiel es esa parte donde se para, y es de los más famosos, ¿verdad? Casi todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Ezequiel 37. Dice que Ezequiel lo llama el Señor y le dice, Ezequiel, ven. Aquí hay un pueblo que está totalmente corrompido, totalmente arruinado. Yo quiero usarte a ti para llevar un mensaje, pero quiero que veas esto. Quiero enseñarte qué es lo que yo puedo hacer para que tú vayas y le digas al pueblo qué es lo que yo puedo hacer con ellos. Y lleva a Ezequiel, dice, a un valle donde habían guerras y lo ve aquel valle lleno de huesos. ¿Ha visto usted alguna vez un lugar con bastantes huesos? Yo he visto en las documentales, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial de Alemania, donde están destapando esas fosas comunes que hicieron ellos y sacan pero cantidad de huesos que uno no sabe si este hueso pertenece al otro, si este hueso pertenece acá. Ahí estaban los huesos tirados. Las guerras ahí morían, quedaban tirados sobre el campo y ahí los cuerpos se descomponían, se secaban hasta que se volvían parte de la tierra. Y se para Ezequiel y mira ese campo, le dice Dios a él. Mire, le dice ahí, profetiza sobre estos huesos, le dice. O sea, háblales el mensaje que yo te voy a dar a esos huesos. ¿Se puede imaginar? Si a nosotros nos lleva el Señor al cementerio que tenemos aquí en la colonia Guadalupe y están desenterrando y han puesto ahí como 40 cadáveres que solo son pedazos de hueso, y Dios nos dice, profetízale a esos huesos, háblale a esos huesos. ¿Cómo le voy a hablar a esos huesos? A mí me está engañando el diablo ahorita, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar a unos huesos? Es una locura. Y mucha gente en este tiempo, cuando Dios nos dice, y lo veíamos hoy en la mañana en el Centro de Estudios Ministeriales, cuando Dios nos dice, haz esto, empezamos a cuestionar la veracidad de lo que Dios dice. Empezamos, pero es que no tiene lógica. ¿Cómo le voy a hablar a este individuo o a esta persona si esa persona no quiere nada con Dios, si es enemigo de los cristianos, si ya lo ha expresado públicamente de mucha manera que no quiere nada con Dios? Entonces, ¿para qué le voy a ir a hablar? Entonces nos volvemos bíblicos y decimos, no deis las perlas a los cerdos. Mejor ve y háblale a otra persona que sí lo va a valorar. Pero Dios le dice a este profeta, háblale a esos huesos. No le dice, háblale al pueblo, háblale a esos huesos. ¿Eres capaz de hablarle a esos huesos? Señor, no lo entiendo, no sé por qué, pero le voy a hablar a los huesos. Y les habla. Y le da el mensaje, que era el mensaje de Dios. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Será fácil creer eso? ¿Será fácil creer eso? Si nos da miedo, ¿verdad? Llegar a un velorio, acercarnos al ataúd, al féretro, ver a la persona que está con una amplia sonrisa ahí. Bien bonito, bien chapudito y todo. Y nos da miedo decirle, levántate en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces nos han dado ganas de hacer eso? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Nos frenamos. ¿Sabe por qué nos frenamos? Porque creemos que no es lógico. Porque creemos que no es lógico y no quiero quedar en ridículo. Entonces mejor no lo hago. Dios le dice a este profeta, dile a los huesos que yo voy a hacer entrar espíritu en ellos y que van a vivir. Háblale a los huesos. Y el profeta pudo haber dicho, ¿cómo va a vivir los huesos? ¿Cómo puede ser eso? Si ya se están hasta haciendo polvo estos huesos, ¿cómo va a ser eso? Pero cuando el profeta lo hace, dice, profeticé pues como me fue mandado
Y cuando él habló y le dijo el mensaje de Dios, voy a poner a ustedes, dice, voy a hacer subir un espíritu sobre ustedes, voy a poner carne, los voy a cubrir de piel, pondremos nosotros espíritu y veréis. Entonces dice, le dijo ese mensaje a los huesos y empezó a haber un ruido tremendo. Como que esos huesos empezaron a golpearse entre ellos, ¿verdad? Y dice que cada hueso salió a buscar su compañero hasta que formaron los cuerpos y empezó a crecer en ellos piel y estuvieron de pie como un gran ejército, dice, ahí parados. No tenían vida, eran cuerpos ahora. Me hubiera dado un infarto. Me hubiera dado un infarto. Pero el profeta estaba en el espíritu con Dios. Y estaba, ¿qué haciendo? Estaba profetizando. O sea, ¿qué estaba haciendo? No le estaba diciendo, huesos, te digo, te vaticino que el día de mañana tú vas a ser un ser humano. Le estaba dando el mensaje de Dios, que no era lógico, no era lógico. Cuando el Dios viene y habla a través de alguien y dice, Dios te va a sanar, y yo puedo ponerme a pensar, pero ¿cómo si eso no es lógico? Si a mí los médicos dijeron que este cáncer ya me invadió y me están mandando para la casa que me vaya a despedir de mi familia, ya no tengo remedio, estoy desahuciado, pero Dios puede poner vida en ese cuerpo. Y nos puede usar a cualquiera de nosotros para ser los portadores de ese mensaje, para ser los profetas que hablen en nombre de Dios. Y Dios está diciéndole al profeta, habla. Y lo que empieza a ver el profeta es que Dios no está equivocado. Ahora le dice, vuelve a hablar a los huesos. Ahora ya quizás se emocionó un poquito, ¿verdad? Profetiza al Espíritu, le dice. No al Espíritu Santo, sino al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aquel espíritu de vida que Dios puso en Adán en el primer momento de la creación, ese mismo espíritu viene hoy y entra en estos cuerpos, que eran cuerpos ya formados, pero sin vida. Y cuando el espíritu entra en ellos, empezó a vivir aquellos hombres, dice. Un ejército enorme, ahora estaban vivos, quizás viéndose. ¿Qué pasó? ¿A qué hora va a terminar la guerra? Estaban ahí. ¿Qué es lo que hubo? Un hombre dispuesto a creer que lo que estaba recibiendo era un mensaje de Dios para un pueblo. Porque después de esto le dice, así es mi pueblo, como este montón de huesos muertos. Parece que están muertos, no tienen vida, no hay esperanza para ellos. Ahora ve y diles que yo puedo hacer lo que a todos les parece imposible. Yo puedo volver realidad lo que para el mundo es imposible. Yo puedo cambiar tu situación económica, aunque el banco diga que es imposible. Yo puedo cambiar tu salud, aunque el médico diga que es imposible. Puedo renovar tu hogar, aunque el mundo diga que es imposible. Puedo cambiar tu vida, aunque el mundo diga que es imposible. La lógica dirá que no se puede. La lógica dirá, ¿y cómo va a cambiar mi esposo? ¿Cómo va a cambiar mi esposa? ¿Cómo va a cambiar mi hijo? ¿Cómo va a cambiar mis padres, mis hermanos? No pueden cambiar. La lógica dice que no pueden cambiar. Yo pude haber pensado de esa manera. Pero Dios envió el mensaje a mi hermanito lindo que ahora está en la presencia del Señor. Y aquel muchacho que tiene un testimonio tremendo. Yo no sé por qué no escribió un libro, mi hermano. No me atrevo a hacerlo yo. Pero aquel muchacho por el cual quizá ni su misma familia tenía esperanza. Sí sé que había una viejita orando y creyendo que Dios podía hacer algo. Y ese muchacho cambió. Y a través de ese muchacho cambió toda su familia, su casa. Aquel por el que no daban nada, decían, no hombre, este es terrible. Y los tíos mayores lo querían por travieso. No hombre, es que te lo quiero porque es malo este jodido. Ahora era un hombre diferente. Ahora era un hombre que tenía una talla distinta. Ahora ya no andaba todo feo, ahora se vestía con corbata y saco, sus zapatos bien lustrados, llegaba a casa y se ponía su camisita bien bonita, bien planchada y salía para la iglesia, aun cuando su familia no queríamos saber nada de Dios. Cuando nos decidimos a creer que Dios nos está hablando, podemos ser profetas, porque ese muchacho después llegó un día y algo usó Dios. Fíjese qué es lo que usó Dios. Alguien me dijo, ya sabías que la historia de David y Goliat está en la Biblia.
No, le dije yo, fíjese qué cosa más tremenda. Yo tenía más de 19 años, ya 20 años. No, le digo, yo la leí en el libro de M. Aguayo, decían ese libro de lectura, ¿verdad? M. Aguayo. No sé qué significa la M, ¿verdad? ¿Ah? Pues era un nombre, pero yo decía, el libro de M. Aguayo, decíamos nosotros. Y ahí estaba la historia de David y Goliat. Y yo ahí la leí y me emocionaba leyendo esa historia, pero no sabía que estaba en la Biblia. Sí, me dijo él, abrió los ojos así como lo estoy abriendo. Sí. Espérate, me dijo, agarró su Biblia, le puso un papelito en medio. Aquí está, me dijo, y como yo ya iba a trabajar, no, le dije, no tengo tiempo. Llévatela y léela ya en tu trabajo, me dijo. Y cuando llegué al trabajo, en un espacio que tuve, empecé a leer la Biblia y no solo leí David y Goliat, empecé a leer otras cosas. Y de repente en el camino andaban unos cristianos repartiendo tratados y cuando me vieron con el libro en la mano porque no lo pude guardar, hermano, ayúdenos a repartir estos tratados. Ay, hermano, ¿de dónde? Yo no sé quiénes son. Me dieron el poco de folleto y yo solo me recuerdo que puse en la Biblia los folletos y me fui en el bus esperando que nadie me lo viera y nadie me ofreciera más papeles en el camino. Hasta que, pero sabe, Dios empezó a tratar con mi vida a partir de ahí. Luego mi madre fue invitada a unas reuniones cristianas donde se hablaba de la palabra de Dios y mi madre en la noche llegaba, esto no es lo que yo he oído. Mira, Anelito, y fíjate que a mí me dijeron en la reunión esto y esto, ¿será cierto? Abrí los ojos, espere mamá, mire, la verdad es esta, y empezaba hasta que Dios nos atrapó. Porque cuando te decides a creer que Dios está hablando a tu vida, aunque no sea lógico, Dios tiene milagros, Dios obra milagros. Este ejército se levantó y cobró vida y Dios le dijo, dile a mi pueblo que eso mismo quiero hacer con ellos. Los quiero levantar, ahora están muertos porque están en pecado, porque están en idolatría, no tienen esperanza, pero yo al igual que he levantado estos cadáveres, estos huesos, los he restaurado y he hecho de ellos personas con vida. Así quiero hacer con ellos. Es que la verdad, mi amado hermano, la única forma de tener verdadera vida es estando en los caminos de Jesús. Esa es la verdadera vida. Yo puedo tener la mejor salud del mundo, pero si Cristo no está en mi vida, yo estoy mal. Dios utilizó a Ezequiel para demostrar que lo imposible puede ser posible. Lo imposible puede ser posible. Tenemos ahora una persona por la que seguimos orando, pero un testimonio de hace muchos años. Una persona con cáncer, el médico le dijo, ¿estás desahuciada, hija? No puede ser. Ya no hay más esperanza. Y esta persona dijo, hermano, estoy desahuciada. No puede ser, vamos a orar. Comenzamos a orar un buen grupo en aquel tiempo. Y luego volvió a ir a sus radiaciones normales que todavía le hacían para alargarle un poco los días. Y en esas radiaciones el médico le dijo, qué raro, algo ha pasado aquí. Y los otros médicos nuevos dijeron, no, tráiganos las radiografías y todo esto ha habido un error. Y las pusieron y dicen, no, pero mira, aquí está el cáncer. Aquí ya no está. Pero es que aquí está esto de tal fecha. Aquí está, mira, grande la sombra. Aquí no hay nada, está limpio. Dios hizo el milagro. Y no dudo que Dios hace milagros de lo que yo no puedo entender. Yo le contaba a mis hijos la semana pasada. Y anoche me volvió a sorprender el Señor cuando estaba releyendo este bosquejo. Le dije a mis hijos, qué cosa más impresionante. Yo tengo una cangurera. Ahí guardo mis documentos. Entonces yo dije, voy a ordenar mis documentos porque voy a ir a hacer tengo que ordenar, voy a ir a pagar una cosa ahí que tengo, justo lo que voy a pagar y no sé cómo voy a terminar los demás tiempos del mes, ¿no? Entonces ordené y de repente me encontré con un sobre desgastadito el sobre, doblado, bien dobladito, desgastado, como que muchas veces lo había. Y yo recordé, en este sobre yo había guardado el dinero con el que tenía que hacer este pago. Y yo recuerdo que fui al banco y lo pagué. Yo fui al banco, todavía conté lo que tenía, saqué lo que me quedaba en el cajero, le di gracias a Dios porque podía pagar lo que tenía que pagar, entré al banco y pagué. Y días después yo me encuentro con que ese dinero que yo había sacado para pagar estaba de regreso.
Estaba de regreso intacto y le digo a mis hijos, no lo entiendo. Lo que sí entendí fue que Dios me dio la oportunidad de no preocuparme por lo que me faltaba pagar, porque lo pude pagar tranquilamente. Luego anoche yo estaba buscando y limpiando y en una bolsita, cafecita que tenía ahí, dije, ¿qué papel, tanto papel tengo aquí? Le levanto y abro. Y ahí había otro regalo. Le digo, Señor, ¿qué pasa? Le reclamé al Señor. ¿Qué pasa, Señor? Pero sabe, Dios saca de donde no hay. Dios pone de donde no existe. Dios hace el milagro para bendecir tu vida. Y no te pongas a pensar cómo fue. Ahora yo no me pregunto, ¿cómo fue? No lo sé. No lo sé. Yo no podría explicar eso. No lo sé. Tampoco me lo he robado. No lo sé cómo es que aparece ahí. No sé de dónde, ni cuándo, ni cómo yo pude haber guardado. Si es que quiero ponerle lógica a eso ahí. Pero yo no tengo para guardar esas cantidades. Sin embargo, Dios las pone ahí para bendecir mi vida. Y muchas veces Dios ha hecho lo mismo con menores cantidades, pero hoy sí me sorprendió. Hoy sí me sorprendió el Señor. Dios hace de lo imposible posibles. Y Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir mi vida. Y si hay algo que nos puede estar estorbando, que nos hace sentir que no lo puedo dejar, que no lo podré hacer, que no lo podré lograr, esta mañana Dios dice, sí se puede. La palabra de Dios dice, revivieron esos huesos. Pues yo quiero hacer lo mismo contigo. Te quiero sacar de la deuda, te quiero sacar de la enfermedad, te quiero sacar de la crisis, porque yo soy Dios, el Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible. ¿Qué es lo que traes esta mañana? ¿Te atreves a profetizar ahora? Y a decirle, Señor, yo creo lo que tú dices y lo que tú dices yo lo voy a vivir para que cuando el mundo me oiga, ellos puedan ver lo que tú verdaderamente haces con las personas. Hablar es fácil. Hablar es muy fácil. Y mucha gente habla por hablar. Pero cuando tú vives la bendición de Dios y esa bendición la compartes con otro, el Espíritu Santo se mueve. Y esas personas son tocadas por la presencia de Dios y sus vidas son transformadas. Dios quiere renovarnos. Posiblemente yo me estoy sintiendo como esos huesos secos sin esperanza, que no tengo nada y que he batallado por tantos años y no ha sucedido nada. Y ahora viene alguien que mágicamente, Dios tiene el poder para resolver cualquier situación. Dios tiene el poder para resolver la enfermedad, Alcira. Dios tiene el poder para sanar enfermedad. Dios tiene el poder para volver la paz y la seguridad, mi amada hermana. Dios tiene el poder para traer verdadero gozo a nuestra vida, para renovar nuestra fe, para renovar nuestra fuerza, para renovar nuestro espíritu y que volvamos a tener vida como la teníamos hace muchos años. Alguien vino y nos hizo creer que nos lo habían robado. Y algunos hasta cantan, le voy a arrebatar. No tienes que arrebatar, si lo que Dios te dio no te lo puede quitar el diablo. No te lo puede quitar. Te puede tratar de engañar que te lo ha quitado. Pero no te lo puede quitar si Él no te lo ha dado. No tiene autoridad sobre lo que Dios te da. Pero Dios quiere restaurar nuestra vida hoy. Y este es el momento en que tú cierres tus ojitos y le digas, Señor, yo quiero recibir esa profecía. Yo recibo esa palabra tuya, Señor. Recibo esa palabra que dice que tú me amas, que entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario y que en ese sacrificio, Señor, te llevaste mis pecados, te llevaste mis enfermedades, te llevaste mis aflicciones. Y ahora yo puedo llamarme una nueva criatura, Señor, una nueva persona con nuevas ilusiones, con esperanzas, con fuerza, con proyección para el futuro. Señor, gracias por esa palabra que es para mí. Gracias porque estoy conociendo que en medio de un mundo corrupto, corrompido, yo puedo permanecer limpio. En medio de un mundo que depende de muchas cosas, yo puedo ser libre. Que en medio de un mundo que no cree en nada, yo puedo creer en ti y ser feliz. Gracias, Señor, por estar aquí ahora.
por estar hablándome esta palabra profética, por estar viniendo con esta profecía para este pueblo, por estar viniendo con esta profecía para este pueblo, Señor, que te busca, que te necesita, que te ama y que entendemos que solo tú nos amas como nos ama y como no nos puede amar nadie. Gracias, Señor, te adoramos en el nombre bendito de Jesús. Así con sus ojos cerrados, piensa en alguien que necesita sanidad. Piensa en alguien que necesita solución para el problema económico. Piensa en alguien que necesita resolver un problema familiar. Piensa en alguien que necesita deshacerse de esa dependencia. Piensa en alguien que por años no ha querido tener nada con Dios. Y ahora dígale, yo profetizo que esta palabra hablada hoy es para esa persona. Para aquel enfermo, para aquel desahuciado, para aquel que se siente triste, terminado, terminada, para aquel que siente que no hay esperanza, para aquel que siente que no necesita nada y que es mejor estar así porque total nada me llevo cuando me muero. Para esa persona es la palabra profética de esta mañana. Dios nos habla como habló a Moisés. Dios nos habla el mensaje al pueblo. Dios nos dice, te amo y te quiero sacar y llevarte a un mejor lugar. Dios nos dice, tú puedes mantenerte íntegro en medio de un mundo corrompido. Dios nos dice, yo quiero cambiar tu vida y volverte una nueva persona con esperanza, con salud, con bendición. Y este es el momento que tú puedas levantar tus manos quizás hoy y hacer un nuevo pacto con el Señor. No importa cuántos años tengamos de estar en el Señor, muchas veces nuestro pacto se debilita. Este es el momento para fortalecer este pacto en el Señor. Si tú quieres restablecer ese pacto, restaurar este pacto o iniciar este pacto, solo levanta tu mano ahí donde estás. Todos estamos con los ojos cerrados. Levanta tu mano ahí donde estás. Y alguien llegará a orar por ti para bendecir tu vida. Y Dios hará el milagro en tu vida hoy mismo. Señor, renuevo mi pacto contigo, Jesús. Renuevo mi pacto, Señor. Y recibo esa palabra profética que dice que tú me quieres llevar a mejores lugares, a tierra que fluye leche y miel. Recibo esa palabra profética, Señor, que dice que puedo ser santo si camino contigo, que puedo estar, Señor Jesús, libre de toda esa opresión que está alrededor, esa contaminación alrededor mío, y puedo vivir una vida en paz, tranquila, en santidad. Recibo esta palabra profética que dice que yo puedo ser librado y que mis esperanzas pueden ser renovadas. Y que no importa si parece que hoy no hay esperanza, tú tienes el poder para devolverme la esperanza. Tú tienes el poder para devolverme la esperanza. Señor, recibo la sanidad, recibo la provisión, recibo la paz, recibo la armonía en la familia. Recibo todo aquello que hoy yo he estado pensando que me hace falta, lo recibo en el nombre de Jesús. Te alabo y te glorifico, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres grande, en el nombre bendito de Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Yo quiero pedir a mi hermana Adita. Levántate, Adita, y ve a orar por Blanqui. Yo quiero que ores por ella. El Señor me dice que necesite. Blanqui, la que está de lentes ahí. Ella. Ora por ella. Dale una palabra de bendición, Adita. Bendícela. Señor, gracias. Padre, bendice la vida de Blanqui. Bendícela, papá. Derrama de tu Espíritu Santo sobre ella, sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su trabajo. Señor, es una obra maravillosa en su vida.
Haz un milagro, Señor. Haz un milagro, Jesús. Haz un milagro, Señor. Oh, Rebequita, hazme un favor. Rebeca, hazme un favor. Bendice la vida de mi hermana Delmi, por favor. Ora por ella y bendícela. Abrázala y bendícela con toda palabra que Dios te dé. Padre, derrama de tu gloria. Esta mañana pueda caer la gloria tuya, Señor. Ese abrazo es el abrazo de Dios. Ese abrazo es el abrazo del Espíritu Santo que está derramando su amor sobre sus vidas. Dios tiene grandes cosas. Dios tiene grandes milagros. Dios tiene cosas maravillosas para sus vidas. Dios tiene cosas maravillosas para ustedes en el nombre de Jesús. Oh Señor, clamamos y tomamos esa bendición. Y Señor, gracias porque tú nos estás viendo no solo como aquellos huesos secos sin esperanza, sino como aquellos que pueden tener respuesta y vida, Señor. Tú puedes restaurarnos. Tú puedes restaurarnos, Señor. Fortalecernos y darnos una visión nueva cada día. Te adoramos y te bendecimos, Padre eterno. Te glorificamos, Señor, porque eres santo. Te glorificamos porque eres bueno, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Derrama de tu gloria esta tarde, Padre. Derrama de tu gloria, Señor, sobre los que están en este lugar y sobre los que están en línea, Señor. Sobre aquellos que están viendo esta imagen en este momento o en el momento en que sea. Abre tu granero de los cielos y bendícelos grandemente, Señor. Abre las puertas y las ventanas del cielo y derrama bendición sobre ellos. Sanidad, provisión, armonía, gozo, paz, Señor Jesús. Derrama de tu gloria. El Espíritu Santo se mueva y haga un milagro especial en cada uno en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Bendito eres, Señor.